El Salmo 55, 16, 17 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, ya mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. No sé si en esta mañana tú tengas alguna necesidad de esas las cuales has clamado, las cuales has estado orando y llorando también, porque ese es el clamor a nuestro Dios. No sé en qué momento puedas estar tú pasando, qué necesidad tengas, pero mira, Dios no se mueve por tu necesidad. Dios se mueve por tu fe. Es la fe la que hace mover a Dios. Es la fe que hizo detener a Jesús ante esa multitud que iba caminando y iban empujándolo a Él. Y de repente Él se detuvo porque alguien tuvo fe. Esa mujer de flujo de sangre que por 12 años tenía ese problema. Ella pensó entre sí: si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. ¿Cuántos necesitados no había alrededor de Jesús en ese momento? ¿Cuánta gente estaba con Él, lo estaba tocando? Pero había una gran diferencia entre toda esa multitud, el resto de la multitud y esa mujer. Era la fe. La fe que detuvo al mismo Jesús y volteó para ver quién era, porque Él dice que Él sintió que salió poder de Él. Es el poder de la fe. Y este es el canto que habla de cuando buscamos al Señor, cuando tocamos su puerta. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, en ti confiaré. Toco tu puerta, toco tu puerta, esperaré, esperaré. Llamo tu nombre, llamo tu nombre, en ti confiaré, en ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Oh, oh, oh. Mi flaqueza, en mi flaqueza, eres mi fuerza, eres mi fuerza. Oh Jesucristo, solo en ti confiaré, solo en ti confiaré. Yo sé que abrirás, yo sé que abrirás, y sé que responderás.
buscaré y abrirás. Eres tú mi sostén de mi necesidad. Jesús, 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 en ti esperaré. Jesús, Jesús, en ti confiaré. Jesús, Jesús, en ti esperaré. Jesús, Jesús, en ti confiaré. Buscaré y hallaré, abriré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Jesús, 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 en ti esperaré. Jesús, Jesús, solo Jesús, Jesús, en ti confiaré. Jesús, 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 en ti esperaré. Jesús, 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 en ti confiaré. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Siga tu voz. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Señor, queremos buscarte siempre, Señor. De tarde, de mañana, de día y de noche, Señor. Sea nuestro clamor a ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Cercano estás tú a los que te invocan y a los que te invocan de veras, Señor. Con mi voz clamé a Jehová, dice la Escritura, y Él me respondió desde su monte santo. El Señor es fiel, ha sido fiel y será por siempre fiel en nuestra vida. Y está atento a la adoración, a la alabanza de su pueblo, de su iglesia. Eres fiel, Señor, eres bueno, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que ahora nos hables a través de tu palabra, y que nos edifiques, Señor, y que nos enseñes. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito seas, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días. Ciertamente, en estos últimos tiempos son tiempos difíciles.
las cosas se van complicando más y más desde todo el punto de vista. Hay crisis económicas en muchos lugares del mundo. Evidentemente, la crisis de los valores morales, de los principios morales, es una total decadencia a nivel mundial también. Y es algo que ya está profetizado y que tendrá fiel cumplimiento conforme a todas las palabras que Dios ha dado. Está escrito que la maldad se aumentará en los últimos tiempos y es una señal de que los últimos tiempos están cerca. Por lo tanto, la iglesia debe estar atenta y debemos estar conscientes de que somos el oasis que el mundo está esperando. Hay mucha gente que está realmente muy necesitada, no sabe dónde buscar, y la iglesia debe ser esa luz que los ilumine a ellos y que los lleve por el camino que Dios quiere, que es el conocimiento de Cristo, el conocimiento de quién es Dios. Así que, iglesia, necesitamos estar atentos, necesitamos estar preparados. Meditando sobre las cosas, las escrituras, ciertamente la humanidad, el hombre en general, tiene una forma de pensar que, bueno, yo le llamaría sectaria, ¿no? En el contexto o en el sentido de que tendemos a hacer divisiones. Y lo que yo creo, lo que yo pienso es lo correcto, y lo que tú pienses y lo que tú creas, pues no. Y esto está muchísimo más arraigado en los judíos. Los judíos tenían, no sé si todavía sea, pero tenían, hablando de los tiempos del Antiguo Testamento y todavía en los tiempos del Nuevo Testamento, esa mentalidad, pero muy arraigada. Nosotros, el pueblo escogido de Dios, vosotros, ustedes, los gentiles. Casi que fúchila. Y de hecho ellos tenían la mentalidad de que los gentiles los veían como perros. Y los perros no eran lo que ahorita son, las mascotas preferidas de la casa. En aquellos años los perros eran simplemente un auxiliar de utilidad para cuidar el ganado, para cuidar los rebaños. Y los tenían como eso, como un instrumento. No los tenían como los tenemos ahorita, consentidos. Entonces los perros eran... Y así los judíos veían al resto de la humanidad. Nosotros, el pueblo elegido de Dios, y ustedes, para decirlo de forma elegante, le decían los gentiles. Y se antoja así como que la gentuza, ¿no? Los gentiles, la chusma. Pero bueno, en ese contexto desarrollamos el tema para poder, por ponerle un nombre, ¿no? Para poder ser testigos. Poder para ser testigos. Y hablando de este contexto, vamos a revisar un poquito la escritura y vamos a hablar del Pentecostés. El Pentecostés simplemente se traduce como 50 días después. Esa es la traducción literal de Pentecostés. Y tiene que ver con un periodo que está comprendido entre lo que los judíos celebraban, la fiesta de Pascua, la fiesta de la Pascua, de cuando ellos fueron liberados de Egipto, y una fecha que ellos consideraban muy solemne, que es cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, pero luego se integró una fiesta por ahí en el mismo día y celebraban también la fiesta de las cosechas. Eran 50 días después de la Pascua. En ese periodo de 50 días, los judíos celebraban 3 fiestas que son muy importantes y ordenadas por el Señor, además. El Señor había ordenado que se hicieran esas 3 celebraciones y la primera de ellas es la Pascua. La Pascua tiene una fecha para el calendario judío, el 14 del mes Nisan. Y decir 14 del mes Nisan es como decir el 4 de octubre. Puede caer un lunes, puede caer un miércoles, puede caer un domingo, puede cualquier día de la semana. Es el 4 de octubre.
En este caso es el 14 de Nisan, es cuando los judíos celebran la fiesta de la Pascua. Fue cuando se sacrificó el Cordero Pascual en Egipto, la noche anterior a que el Señor los sacara de esa esclavitud y empezaran el éxodo por 40 años en el desierto. Pero también en esa fecha fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy simbólico. Es el sacrificio del Cordero Pascual, es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. Coinciden. Y no fue algo programado, fue algo que se dio occidentalmente. La segunda fiesta es la fiesta de las primicias, Bikurim en griego. Por ordenanza era un día después del primer Sabbat o sábado, día de reposo para los judíos, después de la fiesta de la Pascua. Era la fiesta de la Pascua, que podía ser un martes, podía ser un lunes, el siguiente sábado, y al siguiente día de ese sábado era la fiesta de las primicias, Bikurim, que curiosamente en este caso coincidió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo es las primicias. Y miren cómo coincide una vez más con una fiesta muy solemne que celebraban los judíos, la fiesta de las primicias, que eran cuando ellos hacían la primer cosecha de su siembra y la llevaban a ofrecer al Señor. Eso era mandatorio, era obligatorio. Cuando ellos recogían el primer producto de la cosecha, que eran las primicias de sus cosechas, ellos tenían la obligación de llevarla y presentársela al Señor. Pero ahora es Jesucristo el que resucitó precisamente el día de la fiesta de las primicias. Y nos dice Corintios que es primicias de los que durmieron en el Señor. Y la última fiesta es lo que conocemos como el Pentecostés, Shavuot en griego, que se celebraba también 50 días después de la Pascua, también como mandamiento. Era un periodo de 50 días. Y originalmente se conmemoraba la fecha en que Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, y luego se añadió la fecha de la fiesta de las cosechas. Ya no eran las primicias. Las primicias había sido lo primero que coseché. Durante esas 3 o 4 semanas que seguían, se hacía la cosecha propiamente dicha y entonces se llevaba la ofrenda de las cosechas en una fiesta que se hacía 50 días después de la Pascua. Y curiosamente coincide con un discurso de los que ya no se usan, que dio Pedro, después de que vino el Espíritu Santo, y se convirtieron los primeros 3,000 creyentes en Jesucristo. Empezó la cosecha espiritual, empezó la cosecha ahora de los creyentes en Jesucristo. 3 días de la muerte de Jesucristo a su resurrección, más 40 días que Jesucristo, dice el libro de los Hechos en capítulo 1, que Jesucristo estuvo 40 días, se apareció después de su muerte y estuvo predicándoles, hablándoles del reino a sus discípulos durante 40 días, Hechos capítulo 1. Y entonces son esos 40 días y luego son 7 días, porque en esos 40 días Jesucristo les mandó que se quedaran en Jerusalén. Miren, aquí tenemos Hechos 1 del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los judíos estaban muy inquietos sobre las cosas que estaban sucediendo y las que estarían por venir. Y le hacen una pregunta: ¿vas a restaurar el reino a Israel en estas fechas? Y Jesucristo le respondió muy diplomáticamente. Yo creo que si hubiera sido de Nueva Rosita Coahuila, le hubiera respondido de una forma diferente, un tanto cuanto coloquial, ¿no? ¿Qué les importa? Pero él era muy diplomático. Dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Muy diplomático. Pero recibiréis poder. Y aquí podemos, aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Ahora sí nos vamos a pelear con los demonios, y ahora sí vamos a pisotear serpientes y escorpiones, y ahora sí vamos a sanar enfermos. Sí, son señales que te van a seguir. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando vino, estas señales van a darse cuando nosotros compartamos y vayamos y oremos por la gente que está en necesidad. Pero miren, el propósito original que Jesucristo tenía para dar ese poder: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo hasta lo último de la tierra. Testigos. De manera que el objetivo principal que Jesucristo tenía cuando nos prometió que iba a venir el Espíritu Santo sobre los que creyéramos en Él es para ser testigos de Él, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de los cambios que Dios puede producir en una vida, de los cambios que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ustedes que necesitan creer en Jesucristo. Para eso es el objetivo principal que Jesús tenía cuando pensó en darnos el Espíritu Santo. Y aquí empezamos con los asegúnes. Testigo viene del griego martus, que se traduce literalmente mártir. Y sabemos lo que es un mártir. No necesitamos la definición de la palabra mártir, pero el origen de la palabra testigo es un griego que se llama martus y que se traduce literalmente mártir. Así que el poder que Jesucristo nos está dando, que ya nos dio, es para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que puede hacer en la vida de los que no creen, y ese poder nos va a seguir aún en medio de problemas, aún en medio de dificultades, de adversidades, cuando empecemos a predicar, que se van a dar y que pueden llegar inclusive a la muerte. Aquí en México no, tenemos mucha libertad, bendito sea Dios por eso. Aquí no tenemos ninguna restricción para ir y compartir el Evangelio, pero hay países en donde son perseguidos hasta la muerte a aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo. Bien, en Hechos 2, 1, 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron luego lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando Jesús les dijo que iba a venir el Espíritu Santo, también les dio una orden. Le dijo: pero se me quedan todos juntos en Jerusalén. No se vayan a ir de aquí y por favor se me quedan todos juntos aquí y van a estar todos reunidos. Y no fueron muy obedientes los discípulos, porque los 40 días que Jesús se apareció después, lo que anduvo haciendo fue predicando del reino, hablándoles del reino, pero también juntando a las ovejas que se habían dispersado. Recordemos que iban 2 discípulos camino a Emaús y se les aparece Jesús en un lado. Y entonces de repente se dan cuenta de que es Jesús y caray, y se regresan a Jerusalén. Se encuentran por ahí otros 5 o 7 pescadores que ya se habían regresado a su trabajo original
Y se los encuentra Jesús y dejan sus redes y se empiezan a juntar con los discípulos, porque tenían que estar todos juntos. Esa fue la orden que les dijo. Se me quedan todos juntos en Jerusalén, no se vayan ahí. Y finalmente, cuando están todos juntos, después de la gráfica anterior que vimos, 3 días lo que resucitó Jesús, 40 días que estuvo predicando el reino y 7 días que estuvieron los discípulos juntos, unánimes en oración, y entonces es cuando se les aparece el Espíritu Santo y viene y lenguas repartidas de fuego y empiezan a hablar en lenguas. Aquí está fallando esto un poquito, pero bueno. Ahora estaban todos unánimes y estaban juntos, que no es lo mismo. Unánimes quiere decir que estaban todos con el mismo propósito y con el mismo pensamiento. Es un poquito, comparación burda, como los que juegan a estirar la cuerda de un lado y del otro lado. Todos tienen que estirar al mismo tiempo y hacia el mismo lado. Si no, no va a ser efectivo el esfuerzo. Están todos juntos estirando la cuerda, pero las están estirando al mismo tiempo. Están con el mismo objetivo y hacia el mismo lado. Eso quiere decir unánimes. Y entonces aquí estaban todos los discípulos en el aposento alto, reunidos en oración y con un solo propósito, buscando al Señor. En ese contexto, analizamos un poquito el apóstol que tiene una mayor relevancia en la primera parte del libro de los Hechos, que es Pedro, y empezamos a revisar las actitudes de Pedro. Si recordamos un poquito a Pedro en los evangelios, en la última parte de los evangelios, encontramos a un Pedro que había prometido a Jesucristo seguirle hasta la muerte, pero que cuando estaban en el patio, Jesús estaba preso y Pedro estaba por ahí viendo a ver qué pasaba, y se acerca una criada y reconoce a Pedro. En aquellos años, y con todo respeto lo digo, las criadas eran un cero dentro de la sociedad, no tenían un nivel social, eran personas que estaban consideradas en el escalafón más bajo de la sociedad, y una mujer de ese tipo, de ese nivel, ve a Pedro y le dice, este estaba junto con Jesús. Y Pedro dice, no es cierto. 3 veces. Pedro negó 3 veces al Señor. Lo negó y hasta el último maldijo. Así dice uno de los evangelios. Pedro maldijo. Ese era el Pedro cuando Jesús estaba preso. Este mismo Pedro, que había negado a Jesucristo, ahora testifica de una forma tan valiente, en Hechos 2, decididamente puse yo aquí. Delante de él estaba un pueblo de Jerusalén que antes había perseguido a Jesús y que inclusive lo habían llegado a crucificar. Así que eran personas potencialmente violentas. Eran gente de armas, bueno, no armas, piedras tomar. ¿Sí? Y ante esa gente, ahora Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien a vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, en Hechos 2:36. Una acusación directa, ustedes lo mataron. Un Pedro que antes, ante una criada, había negado a Jesucristo y había llegado a maldecir, ahora se enfrenta a todo un pueblo y les está diciendo, ustedes mataron a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia o qué fue lo que cambió a Pedro? Vino sobre él el Espíritu Santo para lo que es el Espíritu Santo. Para dar poder, para testificar, incluso si eso implica llegar a ser mártir. Precisamente ese fue el mandamiento que Jesús les dijo.
vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo para hacerme testigos. Y eso es lo que estaba diciendo Pedro. Y ya no tenía miedo. Antes tuvo miedo delante de una criada. Ahora se enfrenta a un pueblo que podía haberlo apedreado por blasfemo, pero él no tuvo miedo. Ahora sí tiene el poder que el Espíritu Santo vino a dar para ser testigos de quién es Jesucristo. Y luego explica algo que para los judíos era inaceptable, totalmente inaceptable. A continuación les dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Para los judíos, decirles sobre toda carne era decir sobre la carne de los judíos. Eso lo habían entendido antes cuando el profeta Joel dio esta profecía. ¿Cómo puede Dios derramar espíritu sobre una carne que no es judía? Esto tiene que ser nada más sobre nosotros, no puede ser sobre los gentiles. Y esa era la mentalidad que tenían los judíos y que inclusive el mismo Pedro se tardó un tiempo en entender. La cultura de los judíos siempre ha sido muy sectarista. Siempre han sido nosotros, los judíos, somos el pueblo escogido de Dios, lo cual es una realidad. Los elegidos de Dios, lo cual es una realidad. El resto del mundo son gentiles. Lo que decía ahorita, ellos dicen gentiles, pero los consideraban como perros, como gentuza, como alguien que salía un poquito sobrando, ¿no? La clasificación era muy sectaria y era muy radical. Nosotros, el pueblo escogido de Dios, vosotros, el resto del mundo. Así que cuando viene Pedro y les dice, Joel dijo que derramara su espíritu sobre toda carne, ellos entendían sobre toda carne de los judíos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente sobre los judíos, si ustedes lo recuerdan. Vino sobre José para interpretar los sueños de Faraón. Venía en un momento específico y para una tarea específica, puntual. Venía sobre Sansón para matar filisteos, luego lo dejaba. Y Sansón dejaba de matar filisteos. Venía sobre los profetas para que dieran una palabra que Dios le estaba enviando al pueblo de Israel y luego se apartaba. Y los profetas dejaban de profetizar. Pero venía solamente sobre personas de origen judía, exclusivamente en el Antiguo Testamento. Por eso los judíos batallaban para entender que alguien que no fuera judío podía recibir el Espíritu Santo. Todavía no lo entendían. Entonces Pedro les explica, les dice que se acabó en nosotros los judíos y vosotros los gentiles. Pero curiosamente Pedro no lo entendió, lo explicó, lo dijo. Pero Pedro era un dogma muy arraigado. Y era tan difícil de entender que Pedro lo explica en el capítulo 2, pero no lo entendió, nada más lo dijo. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que no lo entendió hasta el capítulo 10. Casi 5 años después a Pedro le cayó el 20. Miren, vamos a ver cómo es el desarrollo. En Hechos 10 tenemos la historia del centurión romano Cornelio. Es muy conocido. Cornelio, un centurión romano para los judíos, pues, era de una nación que los estaba dominando, que los estaba aplastando prácticamente, y un centurión romano. Pero este centurión tenía unas características.
casi que se había convertido al judaísmo. Además, trataba muy bien a la población, hacía muchos beneficios a la población donde él vivía, en Cesarea, y hacía muchas limonas, ayuda económica para la gente necesitada. Entonces, este Cornelio tiene una visión y Dios le dice que sus limosnas, sus hechos, sus actos de misericordia, ya los vio el Señor, y entonces le da una instrucción. Manda a buscar a Pedro, que está aquí en Jope, como un día de camino, y dile que venga aquí a tu casa para que les explique cómo son las cosas del reino. Y entonces, pues Cornelio envía a un grupo de gente para que vayan a traer a Pedro, inclusive les da con el GPS una dirección exacta, así y así y así, para que lleguen ahí donde está Pedro. Simultáneamente, Pedro está en Jope y él está orando. Dice la escritura que era como la hora sexta, las 12 del día, pleno mediodía, pero bueno, Pedro estaba orando, había tenido hambre, pidió algo de comer y en lo que le preparaban él sube a la terraza, sube al terrado y se pone a orar y también tiene una visión. Dice, un gran lienzo empieza a bajar, dice anudado por sus 4 esquinas y yo me lo imagino como una especie de paracaídas invertido y en medio de ese hueco que hace el paracaídas, lleno de animales que por el contexto de la escritura dice que son inmundos. Y la voz le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro resulta muy religioso y dice, Señor, jamás he comido cosa inmunda en mi vida. Y la voz le dice, Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y eso se repite por 3 veces. Y entonces, por último, el Señor le da una instrucción a Pedro. Pedro, te van a venir a buscar y no dudes en ir con ellos. Ya viene por aquí, ahorita que toquen la puerta los recibes y me haces el favor de acompañarlos a donde ellos te digan. Y efectivamente, llegan aquellos hombres enviados por Cornelio, le dicen que vienen por él y Pedro, pues entre asombrado y un poquito a fuerza, porque pues cómo entrar a la casa de un romano, los acompaña. Cuando Pedro llega, Cornelio le explica la situación. Así y así y así, y yo oí una voz que me dijo que lo que yo había hecho, que mis limosnas habían subido delante del Señor y que te mandara a buscar para que tú nos dijeras de qué se trata esto. Y entonces Pedro entiende lo que había explicado en el capítulo 2. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ándale. 5 años después, los teólogos han calculado que pasaron 5 años desde la venida del Espíritu Santo hasta que ocurrió este hecho. Y ahora sí Pedro entiende, entonces el Espíritu Santo sí es para todos. Realmente Dios no hace una diferenciación entre los judíos y los gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este versículo es muy importante porque el versículo anterior, donde dice que no hace acepción de personas, ha sido usado por mucha gente que no se quiere convertir, que no se ha convertido, para decir que delante de Dios todos somos iguales y que Dios nos acepta a todos así como somos, porque Dios es bueno. Pero aquí Pedro pone la condición para que Dios no nos excluya de esa acepción, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y mientras aún hablaba Pedro, entonces el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa. Mayor fue el asombro de Pedro. Si Pedro había comprendido, mira, Dios no hace excepción de personas. Ahora que se da cuenta de que el Espíritu Santo también es derramado sobre gente que no era judía, pues yo creo que se fue de espaldas, ¿no? Y entonces sí terminó de dejar de ser tan religioso. Yo nunca he comido nada inmundo, Señor.
Y entonces él dice lo siguiente: si el Espíritu Santo se derramó y cayó sobre todos ellos, ¿quién soy yo para impedir que se bauticen en agua? Porque como que ya tenía esa idea que bautizarlos en agua no. Y ahora a Pedro se le acaban todos los argumentos y entonces tiene que ceder, y aquella mentalidad tan sectarista acaba por derrumbarse. Ahora Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas y entiende que el Espíritu Santo realmente, como dijo Joel, será derramado sobre toda la humanidad. Algo que le costó 5 años a Pedro entender y aceptar. Ahora Pedro ya sabe que ya no es nosotros los elegidos y ustedes los gentiles. Ahora es los que tememos a Dios y hacemos justicia y los que no temen a Dios y no hacen justicia o hacen injusticia. A Pedro le cambió el panorama absoluta y totalmente. Ahora, ¿qué eventos ocurrieron en ese periodo de tiempo del capítulo 2 al capítulo 10 en que Pedro explica que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne y lo entiende? 5 años, un periodo de 5 años. En el capítulo 10, Pedro entiende lo que explicó en el capítulo 2. En el capítulo 9, Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, es llamado por el Señor para el apostolado. En el capítulo 8, Samaria había recibido el Evangelio por la predicación de Felipe. Y en el capítulo 7, Esteban es apedreado. Es el primer mártir en la historia de la iglesia, el primer mártir de la fe. En el capítulo 6, los apóstoles que habían recibido el mandamiento de ir por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, todavía estaban en Jerusalén organizando la iglesia local. No habían salido. Ahí estaban encerrados, no encerrados propiamente, pero estaban ocupados de las cosas de la iglesia local, los 12 apóstoles. Y sucede un evento en ese capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si recordamos los eventos de Hechos, los discípulos habían hecho una organización en donde atendían a las viudas que no tenían recursos. En aquellos años las mujeres que se quedaban solas se quedaban desamparadas. Entonces la iglesia las había tomado a su cargo y les proporcionaba despensas, y les proporcionaba inclusive quizás comida ya preparada. Y aquí hay una queja que nos da todavía la pauta para pensar que todavía en el capítulo 6 ese sectarismo todavía lo tenían. ¿Sí? Porque los judíos de origen griego se quejan con los judíos de origen judío de que las viudas de origen griego estaban mal atendidas por la iglesia. Las viudas de origen judío eran preferidas sobre las viudas de origen griego. Y hay una queja. Y bien, ahí nos vamos a regresar un poquito. Y miren lo que sucede en Hechos 1 otra vez, en 17, del 21 y 26. Si estamos en Hechos 1, el Espíritu Santo todavía no ha venido sobre los discípulos, ellos todavía estaban unánimes, juntos, orando, y dice lo siguiente, versículo 17, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Está hablando de Judas, el transgresor, el que vendió a Jesús. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue cantado
contado con los 11 apóstoles. Y aquí Pedro está haciendo algo que no le fue ordenado. A Pedro le dijeron que el Espíritu Santo iba a venir para que fuera testigo. Y Pedro se puso a hacer una organización de la iglesia que no se le pidió. Ciertamente Jesús había nombrado 12 apóstoles. Uno de ellos había salido del apostolado por su transgresión, Judas, y habían quedado 11. Y de repente a Pedro tuvo la brillante idea de decir, no, pues debemos de ser 12. Entonces, pues, vamos a componer este asunto, ¿no? Entonces vamos a elegir uno. No se le pidió que hiciera eso, pero se me ocurre pensar que Pedro cayó en una situación que es muy común para todos nosotros, al menos para mí. Tenemos una idea, elaboramos un plan y queremos hacer algo y pedimos a Dios que bendiga lo que nosotros ya decidimos. Y a mí se me ocurre que Pedro más o menos hizo algo parecido. Él tuvo una idea, desarrolló un plan y le pidió al Señor, porque dice que oraron al Señor, y le pidió a Dios que bendijera lo que él estaba haciendo y lo que habían decidido hacer. Pero no se le había pedido hacer eso. Muchas veces en esas condiciones Dios nos deja hacer y las cosas resultan. Muchas veces Dios nos entorpece y las cosas no resultan. Ay, es que estuve orando y el Señor no me respondió. Es que el Señor nunca nos mandó a hacer eso. Bien, ahora, ¿quién eligió a los 12 apóstoles? Jesucristo. ¿Quién eligió a Matías? Pedro y los otros 10 apóstoles. No fue Jesús. ¿Cuál era el requisito que puso Pedro? Si analizamos en la Escritura, dice que estuvieron con nosotros desde el principio. El requisito era antigüedad. Para el 12º apóstol que ellos querían nombrar, el requisito que ellos pusieron era la antigüedad que tenía acompañándolos a ellos. ¿Y cuál era la nacionalidad? Judíos. Los nombres Barsabás y Matías son nombres judíos. Aún no habían recibido al Espíritu Santo. Estaban haciendo las cosas por decisión propia. Esa decisión que tomó Pedro entorpeció mucho el apostolado de Pablo, porque más adelante, en Hechos 9, aquí estamos relatando ya cuando Pablo había sido derribado, había sido revolcado en tierra, había quedado ciego, había entrado a Damasco y entonces Dios le da una instrucción a un discípulo que se llama Ananías y le dice, ve a tal calle y ora por Pablo porque está ciego y dile todo esto y esto y esto y esto otro. Y entonces Ananías en principio se niega y dice, Señor, ese hombre anda matando a la gente y ¿quieres que vaya? Sí, no te preocupes, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ahora sí, Jesucristo está escogiendo a otro apóstol, a Pablo. No el que escogieron los discípulos, no el que escogió Pedro y sus otros 10 compañeros apóstoles. Este lo está nombrando Jesús directamente. Y Pablo tuvo problemas para ser aceptado como apóstol. Cuando Pablo, después de casi 3 años de convertido, llega a Jerusalén, batalló para ser recibido. En principio, por sus antecedentes de perseguidor de la iglesia. La gente le tenía miedo, los discípulos, la gente que iba a la iglesia, le tenía miedo por esos antecedentes. Pero los apóstoles tenían otro problema encima. Si ya somos 12, ¿cómo aceptamos a un 13? ¿Sí? Pero el verdadero apóstol era Pablo, no Matías. A Matías no vuelve a aparecer en la Escritura en todo el resto después de que lo nombran. Desapareció. Porque realmente no fue un apóstol nombrado por Jesús. Entonces, esas son las consecuencias de hacer algo que no es guiado
y que no es ordenado por el Espíritu Santo. Aquí podemos ver, y si nosotros estudiamos la Biblia, de que recurrentemente Pablo tuvo que hacerlo, defender su apostolado como una consecuencia de lo que Pedro hizo al elegir a un apóstol que no se le había ordenado. Bien, ahora pasamos a Hechos 6. Lo que mencionábamos ahorita, el problema con las viudas griegas. Ciertamente había un problema y era impropio que los apóstoles se dedicaran a servir las mesas, a preparar la comida, a preparar las despensas para las viudas. Y entonces Pedro, una vez más Pedro, liderando a todo el grupo, dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros. Se nota la división. Para el apostolado, un hermano de entre nosotros. Para servir las mesas, alguien de entre vosotros, los judíos y los griegos. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este apostolado, ministerio, este trabajo. ¿Sí? Entonces aquí vemos todavía en el capítulo 6, después de 3 años, 4 años, de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Número 1, que los apóstoles todavía estaban en Jerusalén. No habían salido a Judea, no habían salido a Samaria, no habían salido al resto del mundo. Y número 2, que esa mentalidad sectarista que tenían todavía prevalecía. A pesar de lo que había dicho Pedro, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Ese espíritu sectarista todavía prevalecía sobre los apóstoles. Y entonces ahora Pedro sigue con su mentalidad de dividir vosotros, nosotros, vosotros, considerar el apostolado como un ministerio, que sí lo es, y muy delicado, de muchísima responsabilidad, pero también el diaconado como servicio a la iglesia, considerarlo como algo menor, de menor jerarquía, como un trabajo, cuando también es fundamental. La plática anterior que me tocó dar, mencionaba yo precisamente eso, ¿no? Y luego el hermano Andrés también mencionó el trabajo que hacen las personas que nos ayudan con todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo esto de sistemas, lo que tiene que ver con sonido, música, todo eso. Entonces, aun cuando no representa quizás el mismo nivel de un apostolado, sigue siendo un ministerio, y sigue siendo un cumplimiento de un llamado que Dios les ha dado. Bien, ¿cuál es el requisito que ahora ponen para servir las mesas? Que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Antes era que tengas años de antigüedad con nosotros y es suficiente para que seas apóstol, pero para que sirvas las mesas tienes que tener muy buen testimonio, tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tienes que estar lleno de sabiduría. ¿Y cuál era la nacionalidad de las personas que eligieron? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Todos de origen griego. Se nota cómo todavía tenían esa mentalidad. Apostolado, judíos, nosotros. Trabajo, vosotros, los griegos. Los requisitos acá están con nosotros todo el tiempo, antigüedad. Ahora tienes que ser lleno del Espíritu Santo, tienes que ser lleno de sabiduría y tienes que tener muy buen testimonio. Si no, no puedes servir las mesas. Este es el discurso que da Esteban, el que servía las mesas. Fue el primero que empezó a hacer ruido en Jerusalén, o al menos la Biblia es el primero que da testimonio que hace ruido en Jerusalén. Y hizo tal ruido de que luego fue acusado y llevado ante el Sanedrín, ante las autoridades eclesiásticas de esas fechas. Y en su defensa, miren lo que dice Esteban.
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Este es un discípulo que estaba haciendo un trabajo que pertenecía al grupo de vosotros, no de nosotros, que andaba haciendo ruido ahí en Jerusalén y que ahora está a punto de morir apedreado. Este es el poder del cual el Espíritu Santo habló cuando les dijo, cuando Jesucristo habló y les dijo, ese poder es para que me seáis testigos. Y es lo que estaba haciendo Esteban, un discípulo de vosotros, no de nosotros. Y los apóstoles estaban preocupados ordenando la iglesia local, eligiendo a un apóstol que no se les pidió y haciendo elecciones para poner a servidores de las mesas de las viudas. Y evidentemente estaban haciendo un trabajo eclesiástico, ¿no? O sea, no se puede negar. Pero los que aparecen y los que empiezan a hacer ruido son los discípulos, no son los apóstoles. Y el primero que brinca aquí es Esteban. Y si nosotros vemos el discurso de Esteban, es asombroso tanto el conocimiento que tiene como la determinación que tiene de que no importa cuáles sean las consecuencias que él pueda tener, él está dispuesto a testificar y a predicar del Señor. Ustedes son entregadores y matadores de Jesucristo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y enseguidita de eso, lo sacaron de la ciudad y murió apedreado. Un discípulo, no un apóstol. Es el primer mártir, no fue apóstol, fue uno de los griegos, de los de vosotros, y que estaba predicando evidentemente en Jerusalén, donde los apóstoles quizás también estaban predicando, pero lo notorio es la reacción que produjo la predicación de Esteban. El poder que Dios le había dado para testificar a un discípulo de vosotros es asombroso. Luego pasamos a Hechos 8 y después de lo de Esteban viene una persecución sobre la iglesia y la Escritura dice que los discípulos fueron dispersados. Pero los apóstoles, y así lo dice la Biblia textualmente, pero los apóstoles no, permanecieron en Jerusalén. Estamos hablando ya del capítulo 8, quizás 4 años después de que pasó la venida de Pentecostés, y los discípulos todavía no salían de Jerusalén. Los apóstoles todavía no salían de Jerusalén cuando el mandamiento había sido, me seréis testigos en Jerusalén, sí, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya tenemos a un discípulo que había hecho mucho ruido en Jerusalén y ahora tenemos a un discípulo, Felipe, también que servía a las mesas, que empieza a hacer ruido pero ahora en Samaria. Entonces Felipe, descendiendo por causa de la persecución a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe, otro de los meseros, otro de los que hacían un trabajo, otro de los que eran del grupo de vosotros, no de nosotros, es el primero que la Biblia menciona que salió de Jerusalén y ya estaba en Samaria. Estaba empezando a darse el cumplimiento de la orden que Jesús había dicho. Ahora sí, aquí hasta el capítulo 8 es cuando la Biblia menciona que los apóstoles que estaban en
Jerusalén, cuando vieron que en Samaria ya andaban haciendo burlote, vamos a ver qué está pasando allá. ¿Cómo que anda un discípulo allá suelto y haciendo ruido y nosotros aquí? Y entonces llegan a Samaria y vieron que realmente se había recibido la palabra de Dios, se estaba extendiendo la palabra de Dios, y ellos llegan y hacen y hacen un complemento de lo que Felipe había estado haciendo, porque cuando ellos llegan se dan cuenta de que habían sido bautizados en agua, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles empiezan a hacer su función. Y empiezan también a orar por la gente de Samaria, y la gente de Samaria empieza a recibir el Espíritu Santo y empiezan a saber un poco más. Y entonces el apostolado empieza a funcionar como tal. Pero es la primera vez que se registra que los apóstoles dejan Jerusalén para ir a otro lugar conforme Jesucristo les había mandado. Más adelante Felipe, después de que está ahí en Samaria, recibe una orden por parte del Espíritu Santo. Le dice, vete a un camino que va rumbo a casa y te paras junto a un carro que va pasando por ahí. Yo no sé si el Espíritu Santo se llevó a Felipe de ahí o Felipe tuvo que viajar. El hecho es que Felipe aparece en un lado de un carro que va caminando, y en ese carro va un etíope, un funcionario de la reina Candace, un eunuco, y va leyendo al profeta Isaías, y entonces Felipe le pregunta, oye, ¿entiendes lo que vas leyendo? Dijo, no, pues ¿quién me explica? Felipe sube al carro, le explica y le predica partiendo del Isaías hasta Jesucristo. Y el eunuco se convierte y encuentran por ahí un oasis, y si ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Pues si te quieres mojar, al agua, patos, y lo bautizaron. ¿Sí? Y dice la Escritura, ahora sí lo dice muy claro, que en cuanto lo bautizó, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y de repente Felipe se encuentra en otra ciudad, una ciudad que se llama Azoto. Y el eunuco pues se quedó, bueno, se subió a su carro y se fue feliz. ¿Sí? Y aquí empieza entonces el ministerio de ir y compartir el Evangelio al resto del mundo. Porque la pregunta es, en aquel tiempo el mundo conocido, quizás lo más lejano, era el África, Etiopía, África, toda esa zona. Y yo creo que cuando el eunuco llegó a Etiopía con Candace, lo primero que hizo fue predicarle lo que ya sabía. Y entonces ahí empieza la predicación del Evangelio en el resto del mundo. Además, Felipe aparece en una ciudad, Azoto, y la predicación del Evangelio ya fuera de Jerusalén, fuera de Samaria, empieza también. Pero no fueron los apóstoles. Fueron gente considerada de vosotros, que estaban haciendo un trabajo sirviendo a las mesas, pero que conforme dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo, y que estaban haciendo la tarea para lo cual el Espíritu Santo vino, para llenarnos de poder y para ser testigos. La reforma vino a hacer cambios en la iglesia. Y la reforma es considerada como el inicio de lo que se conoce como protestantismo, no sé por qué, no se protesta de nada, pero bueno, vino a restaurar el sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Porque realmente la Escritura dice que todos los que creemos somos sacerdotes, intercesores. Pero realmente el Pentecostés, lo que vino a instituir, lo que vino a derramar sobre nosotros es un ministerio, el ministerio de todos los creyentes. Si el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, entonces cada uno de nosotros tenemos el mismo ministerio. El mismo ministerio. Ya no hay nosotros y ya no hay vosotros. Hay un proceso y un protocolo que si se sigue ese proceso y ese protocolo, llegamos entonces a que todos somos iguales y tenemos un solo ministerio. Los discípulos, nosotros, si los queremos ver así, nos encontramos con Jesús, el inicio del protocolo. Oímos su palabra,
de quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Si nosotros oímos y estamos aquí en la iglesia y estamos escuchando la palabra de Dios, estamos cumpliendo con ese mandamiento. Obedecieron su palabra, unánimes juntos. Muy bien, aquí estamos en la iglesia, pero cada quien jalando para su lado. Salimos y no nos volvemos a saludar hasta el próximo domingo. Pero si estamos unánimes juntos, estamos orando por las necesidades de la iglesia, estamos orando por las necesidades de los hermanos, estamos buscando al Señor todos, aún en nuestras casas. Una vez el Señor me dio un coscorrón a través de un hermano, ¿verdad? Porque yo me puse a lloriquear ahí con él. Es que nosotros que no estamos haciendo nada para el Señor, y que para acá y que para allá. Y en estas fechas había un hermano, un americano, que estaba problemado allá en Estados Unidos con su familia y no sé qué, y venía a buscar refugio con nosotros. Y entonces pues platicábamos acá, y entonces él me dice: hermano, eso que están haciendo ustedes con ese hombre, eso es la iglesia. Caray. Eso es la iglesia. No necesita estar en una reunión de domingo. Lo que ustedes están haciendo con ese hombre, buscando su restauración, buscando que él esté bien, que se sienta bien, eso es la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere. Si uno tiene enfrente y ese lo está atendiendo, ya está cumpliendo con el mandamiento del Señor. Entonces, si nosotros cuando salimos de aquí, de esta reunión de domingo en donde estamos todos juntos, aquí estamos unánimes, cantando y levantando las manos todos juntos, pero cuando salgamos de aquí, ya. Entonces, si nosotros obedecemos su palabra y estamos unánimes juntos y permanentemente estamos buscando al Señor y orando, se va a cumplir y vamos a recibir el poder. Estoy hablando de recibir el poder, no de recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo entra en nosotros. La prueba indubitable, la prueba sin mayores, que si un día anterior yo estaba leyendo la Biblia y no la entendía, y lo digo experiencia personal, yo leía la Biblia y no entendía absolutamente nada. Me convertí un sábado en la noche y el día siguiente leía la Biblia y la estaba entendiendo perfectamente bien. No hablaba en lenguas, no había orado por nadie, no andaba echando fuera demonios, no me andaba peleando con absolutamente nada de eso. Simplemente un día antes me convertí y ahora ya podía entender perfectamente la Escritura. Y esa es una prueba de que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero recibir el poder para ir y testificar es ir un poco más allá de simplemente que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, siempre que se cumple este protocolo, desaparece esa diferenciación de nosotros los judíos y vosotros, pero también desaparecen las jerarquías en todos los niveles. Ya no es el pastor de la iglesia, ya no es el apóstol el que hace las cosas, pero los meseros las están haciendo. Y no es que nosotros, los que estamos sentados, seamos meseros. Cada quien tendremos una actividad diferente, pero también tenemos exactamente el mismo ministerio y el mismo poder para ir a testificar, y además la misma responsabilidad delante de Dios. Como apóstol o como pastor de una iglesia se tienen responsabilidades, pero dentro de esa responsabilidad el testificar a quienes no creen es la prioridad. Venir aquí un domingo y compartir la palabra con ustedes es básicamente enseñar, o quizás sea exhortar, dependiendo de lo que el Señor ponga para cada uno de ustedes. Pero ir y compartir y testificar de Jesucristo a las gentes que no conocen, a personas que no conocen, tanto el pastor, el apóstol, el maestro, el profeta, o como le quieran llamar, el líder de alabanza, el mejor tecladista, el mejor ecualizador de sonido que tengamos, o las personas, tenemos exactamente la misma responsabilidad delante de Dios, y es exactamente el mismo poder que Dios nos da para ir a testificar. ¿Cuántos de ustedes se habrán sorprendido de que cuando están compartiendo de repente piensan: ah, caray, ¿y de dónde me salió tanto? Ay, caray, y yo ni sabía que sabía tanto de la Biblia. Pues sí, es el Espíritu Santo que está hablando a través de ti.
Ese es el poder que el Espíritu Santo te está dando para que tú vayas y compartes con gente que no conoce. Los que estamos aquí ya conocemos y lo que estamos haciendo ahora es ampliar un poco más los conocimientos de lo que dice la palabra, exhortando quizás, dependiendo de la palabra que Dios tenga este domingo o el próximo para cada uno de nosotros. Pero la responsabilidad de llevar la palabra de Dios ya no tiene niveles de jerarquías dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Tampoco tiene niveles de jerárquicos de posición social, de posición económica, de absolutamente nada. Recuerdo una anécdota de Luis Palau. Bueno, no la contó él, está escrita por ahí, la leí en algún momento. En una campaña que hizo las oficinas centrales de Luis Palau, que estaban, creo que fue en Colombia o Ecuador, un país centroamericano. En la campaña de la noche anterior, uno de los doctores más eminentes de la ciudad estuvo por ahí en la campaña, y al día siguiente fue a las oficinas de Luis Palau, de ese país de Colombia, y buscó, preguntó por Luis Palau, y la gente que lo recibió lo reconoció. Es el doctor fulano de tal. Y entonces, pues no estaba Luis Palau, había salido, no había llegado, algo pasó. Y este doctor, mientras preguntaban, buscaban y se ponían de acuerdo las secretarias y las recepcionistas, se puso a platicar con un señor que estaba sacando copias. Y este señor que estaba sacando copias se puso a platicar con el doctor. Y bueno, ya van y le dicen, oiga, pues el señor Palau va a llegar más tarde, no sé qué. Y el doctor dice, mañana vengo, no se preocupe. Al día siguiente llega este hombre y, ya está aquí el doctor. Dijo, no, vengo a platicar con el señor de las copias. Porque el señor de las copias le compartió y le dijo lo que él necesitaba oír. Está bien, Luis Palau está en su oficina y es el apóstol y es el predicador y es el evangelista reconocido, pero hay un señor que está sacando copias que tiene el mismo poder para compartir. Las jerarquías desaparecen, las jerarquías ya no existen. Y ahora la responsabilidad es compartida. Y nos toca a todos nosotros. Y el Señor ha repartido ese poder, ha derramado de ese espíritu sobre toda carne, ya ahora sin reconocimiento de nosotros o vosotros. Ya no existe eso. Ya no existen las jerarquías. Ya no existen los niveles. No tiene nada que ver un título universitario con que tú le puedas compartir a personas que inclusive pueden tener un doctorado, pueden tener niveles quizás académicos más altos que los nuestros. Cuando tú estás hablando del Señor, no eres tú el que estás hablando. Es el Espíritu Santo. Y siempre ha sido así y en todas las órdenes. El poder que el Espíritu Santo nos ha dado ciertamente incluye las señales, milagros y prodigios que se describen en el Evangelio de Marcos. Pero también incluye el poder de que cuando tú hablas, la palabra que tú estás diciendo tiene un efecto en la persona que lo está escuchando, pero no eres tú. Es un poquito como cuando Moisés se paró enfrente del Mar Rojo y levanta la vara y el Mar Rojo se abre. Hay un salmo que lamentablemente no recuerdo, que me aclara, al menos a mí me aclaró el panorama, y que dice: el mar te vio y huyó. Y lo que quiere decir que simplemente detrás de Moisés levantando la vara estaba el Señor. Y lo que el mar vio no fue a Moisés levantando la vara, fue al Señor que estaba detrás de Moisés. Cuando tú estás predicando y compartiendo el Evangelio, ya no hay un vosotros, no hay un nivel jerárquico en la iglesia, no es que sea el pastor el que esté compartiendo, no es el que sea el líder de alabanza, o no es porque sea fulano, sutano, o alguien que tenga facilidad de palabra. No, detrás de ti está el Señor, es el que te está respaldando. Y la gente que está escuchando no te está escuchando a ti, está escuchando al Señor. Así que tenemos el poder para testificar del Señor, inclusive si eso implica burlas, rechazos, bullying o
en el país no se da, pero podría llegar a darse la muerte. Y aunque no sería el caso y es difícil asegurarlo mientras no lo vivas o mientras no estés en esto, yo estoy convencido de que si se llegara el caso de que estás en un riesgo de correr, de llegar hasta la muerte porque estás testificando, Dios te va a dar el poder para poder soportar esos momentos y poder pasar esos momentos y entender lo que está sucediendo. Y entonces, como Esteban no le tuvo miedo a morir apedreado. Lo que Esteban vio fue precisamente a los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, justo a donde Él iba a llegar. Y ese es el poder y la comprensión y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da a los que hemos creído en Él. El Señor los bendiga. Nos ponemos de pie, por favor. Bueno, eso sucedió hace 2000 años, pero la orden sigue siendo la misma. Y pues la orden se dio para todos los creyentes. Cada uno tiene su función. Dios estableció los apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, para servir en la iglesia. Pero los creyentes, el cuerpo de Cristo es el que va a cada lugar con cada persona para salvar a aquellos, así como nos salvaron a nosotros, como nos testificaron a nosotros y nos salvó el Señor, así debemos cada uno hacer la función de ir. Hay una cosa que sucedió después de un tiempo que se quedaron todos juntos en Jerusalén, en Judea. No salían, no iban a hacer lo que el Señor dijo. Y entonces el Señor permitió una persecución. Vinieron agresores contra el pueblo de Dios y eso provocó que salieran por todas partes. Y dice la Escritura que por donde iban pasando, iban compartiendo. Que no tenga que suceder eso en tu vida o en mi vida para poder hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Pero puede suceder. Por eso quedó por escrito, para que aprendamos de las cosas que están escritas, a no quedarnos como se quedaron allá, conformes, acomodados al lugar donde estaban, se gozaban en las reuniones y todo, pero no hacían el trabajo que debían hacer. Si no quieres que venga una persecución en tu vida, ni en mi vida, tenemos que hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Vamos a orar. Señor, perdona, Señor, que nos retrasemos en obedecerte en esta área. Mostramos que te amamos porque te obedecemos, dice tu palabra, Señor, y hacemos lo que a ti te agrada. Perdona que en esto no estamos haciendo la obra que a ti te agrada, Señor. Pero esta es una exhortación a la iglesia para no permanecer cómodamente en el lugar en donde estamos sin hacer nada para extender tu reino. Porque el extender tu reino es la misión que tenemos, tanto dentro de nosotros, en nuestra propia vida, como en los demás. Haciendo aquello que nos toca hacer conforme a los dones, talentos y habilidades. Pero en cuanto a que debemos ir y compartir el Evangelio a toda criatura, es tu Espíritu el que está actuando. Sabemos que si queremos ser instrumentos de Dios, como todos estos que se mencionaron, debemos dar el primer paso. Debemos ir y buscarlos y hablarles. Cuando Jesús les dijo, cuando tú les dijiste, Señor, no se preocupen porque van a ir ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. No se preocupen qué deben de decir, porque yo les pondré las palabras que habrán de decir. Y muchos iban a creer. Gracias, Señor, porque si queremos ser usados por ti, como muchos han estado pidiendo, úsame, Señor, úsame, pues tenemos que estar dispuestos a ir y buscar a los perdidos y encontrarlos como alguien vino y me buscó a mí y hizo lo que tenía que hacer
y ahora yo tengo que hacer lo mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú bendices a tu pueblo y al que te agrada también recibirá una corona, una recompensa en los cielos. Cuando tú digas y abras los libros para ver cuáles son nuestras obras y digas, le compartiste a todos estos que están acá a mi derecha o a mi izquierda. Estos creyeron por medio de ti. Y esta es la corona que te corresponde y esta es la recompensa. A otros les tocará salir avergonzados. ¿Por qué no hiciste aquello que te di? ¿Por qué enterraste tu talento? Siervo malo, siervo malo. Y salgamos avergonzados. Somos salvos, pero sin recompensa. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu favor, tu paciencia para con nosotros. Y a partir de ahora queremos obedecer todo lo que nos has escrito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oro también, Señor, por los enfermos. Todos aquellos que están postrados porque están impedidos para tener la libertad de moverse y de hacer las cosas que deben hacer. Yo te pido, Señor, te pedimos como iglesia que derrames un espíritu de sanidad sobre todos ellos, Señor. Que se levanten de sus camas, que se pongan en pie y estén listos para hacer aquellas cosas que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás ahí, en donde están las prisiones, en donde están los impedidos de libertad. Tú estás ahí también, Señor, porque tú no haces acepción de personas. En todo lugar está tu Santo Espíritu trabajando, perfeccionando, haciendo que crezcan en la fe y en el poder. Gracias, Señor, porque estás ahí y saldrán de ahí y saldrán llenos de tu Espíritu para hacer también el ir y predicar a todas las personas. Gracias, Señor, por tu provisión a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sanas a los que tienen enfermedades del alma por heridas de traumas que han vivido en su vida. Y también los problemas mentales que puedan haberse adquirido, puede ser de nacimiento o durante el transcurso de su vida. Gracias, Señor, porque sabemos que si alguien tiene misericordia para con todos los enfermos, eres tú. Por eso viniste, Señor, a sanar a los enfermos. Y eso nos dijiste que hiciéramos, sanar a los enfermos como cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la provisión que nos das, por las oportunidades de ir y trabajar, en invertir nuestra vida. Gracias, Señor, traemos delante de ti los diezmos y las ofrendas en el nombre de Jesucristo para que sean invertidas para establecer tu reino en muchos corazones más, en el nombre de Jesucristo. Amén.